internacional y sé que algunos estáis, otros no, y los que estáis ahí en internet también, algunos estáis. Veis que hemos estado hablando de las bienaventuranzas. El corazón mío al poder realmente hoy predicar sobre el tema de la semana es unir corazones, enseñanzas y todo. Es algo importante porque todos nosotros, y yo el primero, necesitamos marcar, sellar estas grandes verdades en la Biblia. Las bienaventuranzas, ¿sabéis dónde se encuentran? ¿Verdad que sí? Lucas capítulo 6, Mateo 5. Vamos a Mateo 5 rápidamente. Y ahí está, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer este pasaje. Hoy voy a hablar de qué significa ser bienaventurado y quiénes son los bienaventurados. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y vayamos también a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, vamos a empezar a leer desde el versículo 17. Gálatas 5, 17. Gálatas 5, y perdonadme desde el 16, he dicho el 17 y el 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones y herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedir su bendición. Señor, gracias te doy, Padre amado, por estar con mis hermanos, por estar con aquellos que están aquí presentes en este local, pero con mis amados hermanos ahí detrás de las cámaras. Siento su cercanía y mi corazón se goza en saber quién tengo a mi lado. Y Padre, hoy en esta mañana te ruego que tu Santo Espíritu realmente esté transmitiendo estas verdades a los corazones. Que nos des de tu palabra, sea tu Santo Espíritu quien hable directamente y nos quebrante. Me ayudes a mí, Señor, en esta mañana como predicador simplemente a ser una señal que apunte a la cruz. Ser el cartero que entrega la carta y después retirarme, Padre, porque es tu obra y eres tú el que toca los corazones. Ayúdame, Padre, ayúdame a no ser de tropiezo ni de estorbo para tu obra, sino más bien que tu Espíritu esté tocando vidas y corazones. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Mateo capítulo 5 es conocido por la mayoría de los teólogos o predicadores como el Sermón del Monte. Son 3 capítulos de Mateo que nos narran cómo el Señor Jesucristo está hablando directamente al corazón de sus discípulos, de los más cercanos, de aquellos que le siguen, y está con un objetivo principal: cambiar y transformar sus vidas. Les habla del reino, de las características del reino, y también de las características de aquellos que pertenecen al reino. Las bienaventuranzas son uno de los temas más conocidos, ¿verdad? Bienaventurado, y ahí tenemos la lista. Pero no todas las personas que conocen este pasaje entienden a qué se refieren estas bienaventuranzas. Voy a empezar diciendo que la palabra bienaventurado en el griego original es la palabra Makarios. Si quieres un nombre para tu hijo, ahí tienes uno, Macario. Un nombre feo, pero el bonito significado de esa palabra nos ayuda a pensar que quiere decir feliz, feliz. Feliz es una palabra que todos deseamos, la felicidad, ¿verdad? Pero ¿dónde se encuentra la felicidad? ¿Dónde hallarla? ¿Dónde realmente abrazarla? El Señor Jesucristo se ha acercado a una gran multitud. Nos dice este pasaje, una vez más, que el Señor vio y miró la multitud. Siempre me ha impresionado esa mirada del Maestro, cuando ve el corazón de las personas y ve lo que hay dentro del corazón de las personas. El mismo Señor dice que no hacía falta que nadie le hablara de Él. Él sabía lo que hay en el corazón. Dios conoce tu vida. Dios conoce lo que estás sufriendo ahora, lo que estás pasando ahora, lo que estás luchando ahora. No hace falta tan siquiera que le menciones. No hace falta dar a Dios nombre y apellidos. Dios sabe todos los detalles, todas las circunstancias. Él te invita a que puedas sentarte a tus pies y escuchar las palabras de Cristo cuando Él, abriendo su boca, dice el versículo 2, les enseñaba diciendo: felices, felices. Ahora, estas felicidades, estas bienaventuranzas, no aparecen aquí por primera vez. De hecho, cuando leemos las Escrituras, encontramos ya desde el Antiguo Testamento esa expresión, bienaventurado. ¿Os viene a la cabeza algún versículo que así lo dice? ¿Os doy una pista? ¿Sí? Salmo 1. Muy bien. Bienaventurado el varón. Pero incluso antes de esos salmos, en el libro que escribió Moisés, en Números, en Levítico, nos habla de las bienaventuradas bendiciones hacia Israel. Los salmos están llenos de esa expresión, bienaventurado el hombre que en ti confía. Están llenas las Escrituras de esa esperanza gloriosa de ser bienaventurado. Ahora, cuando leemos esas palabras, descubrimos rápidamente que esas bienaventuranzas no están basadas en un mero sentir o en las circunstancias que nos rodean que produce la felicidad, sino que realmente están basadas condicionalmente en una obediencia a Dios. Y el Señor Jesucristo en este Sermón del Monte va a tomar el corazón de todas esas bienaventuranzas del Antiguo Testamento y las va a presentar a sus discípulos. Y les va a decir: hey, escucha, vas a ser feliz a pesar de las circunstancias si haces esto. Y vamos a ver hoy en este mensaje, por eso he leído Gálatas, que lo que está hablando aquí es del fruto del Espíritu Santo y en nuestras vidas. Y la transformación de nuestras vidas para llegar a ser bienaventurados. Porque la felicidad es una condición del corazón. Y voy a hablar muy claramente en algunos aspectos. Esta semana estaba aparcado y había una familia que aparcó delante mío, buen coche, cochazo, ¿verdad? De esos que cuando pasas dices, wow, ¿quién lo tuviera? La mujer bajó bien vestida, el hombre bajó bien vestido, mayores, tal vez alrededor de los 60. Estaban esperando a alguien, había una muchacha joven, vino un joven, gorra de marca, zapatos de marca, no había duda, todo lo proclamaba, esta gente tiene dinero. Y les vi de repente empezar a discutir entre ellos, amargura, pugna, lucha. Y pensé por un momento, ¿son felices? No.
No. Y pensé por un momento también, ¿soy yo feliz? Porque la Biblia dice, bienaventurado, si tengo al Señor Jesucristo, debería ser feliz. Pero dejadme hablar muy claramente. Y hoy me decía un hermano querido, tenemos que hablar fuerte. Tenemos que hablar fuerte en contra del pecado. Y hermanos, ¿sabéis que realmente mi intención en esta mañana, al hablaros con franqueza, es que podamos despertar a esta realidad y nuestras vidas sean conmovidas? Sean conmovidas. Alguien me habló fuerte hace unos días atrás y me habló de mi propio corazón, de mis propias maneras, de mis propios caminos. Me recordó al sargento que teníamos en el ejército. No sé si recordad el sargento de instrucción. ¿Os dio alguna vez ganas de dar un beso al sargento de instrucción? Nunca. Daniel sí, nunca. Con el pie, un beso con el pie vendado, ¿verdad? Pero esas palabras duras de ese sargento que te confrontaba, que te decía, sacaba de ti esa rabia, sacaba de ti ese instinto que hacía decir, hey, yo no me voy a quedar en el suelo, me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y muchas veces, hermanos, nuestra vida, Dios tiene que tratarnos así antes de decirnos bienaventurados, porque hay un problema que empieza realmente a hundirnos en la miseria, y lo he leído en el libro de Gálatas, y es la carne. Es el pecado. Por eso cuando hemos visto en el Antiguo Testamento, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hay una bienaventuranza para aquel que hace lo correcto. Y hermanos, la realidad es que no sabemos vivir. No sabemos. Y no tenemos el talento de la vida. No lo tenemos antes de convertirnos. Voy a definir a lo que me estoy refiriendo. Y una vez nos convertimos, aunque hemos sido hechos nuevas criaturas, nuevos en Cristo, sentimos esa alegría, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando te convertiste? Esa carga se fue. ¿Pero cuánto dura? De repente volvemos a ser los mismos que éramos porque no tenemos ni idea cómo vivir en este mundo. Y este mundo es un lugar extraordinario para el sufrimiento, la maldad, la amargura, la traición. Si no lo habéis experimentado, lo vais a experimentar. Jóvenes que me estáis escuchando, os lo advierto, este mundo no es fácil. Pero nuestros propios caminos y maneras y carácter hace que seamos lo que somos. Y no estamos dispuestos a cambiar. Y como no estamos dispuestos a cambiar, siempre tenemos y obtenemos los mismos resultados. Pero ¿a quién tiramos las culpas? Primero al diablo. ¿A que sí? No, que el diablo me lo hizo hacer. Más cercano, no, es que la mujer que tú me diste. Ese es el favorito de los varones, ¿verdad? Si tuviera otra mujer, ya. No, es que los hijos que me has dado. Si tuviera otros hijos. No, es que es el lugar donde vivo, es el trabajo. Si tuviera otro trabajo. Pero ¿dónde radica el verdadero problema? En nosotros mismos, en nuestro carácter, en nuestras maneras, en nuestra explosión, en nuestras depresiones, tristezas, nostalgias, frustraciones, amarguras, ansiedades que nos van tirando al suelo y no sabemos cómo vivir. Por eso no somos felices. Y buscamos la felicidad pensando que el dinero da la felicidad. Conozco personas que han tenido muchísimo dinero, me han hablado de sus situaciones, me han hablado de sus lágrimas, a pesar de tener todo lo que alguien hubiera deseado, no tenían lo más importante. No había amor, no había buen trato. Alguno dirá, no, es que la felicidad está en visitar lugares. ¿Verdad? En viajar, en conocer. Ya, no conocen su barrio, pero conocen Honolulu. No, es que la felicidad está en ser guapo. Ese sí que es bueno. ¿A que sí? Hay gente con suerte y hay gente como yo. Está bien. ¿Es eso la felicidad? No. Pero entramos en amargura. Porque nuestros pecados nos van hundiendo, hundiendo. Los celos, las envidias, el desear tener lo que el otro tiene y al no tenerlo amargarnos. Y no damos gracias a Dios por nada. Por nada.
El testimonio de esta semana que compartió también a Cami en uno de los podcasts, creo que fue de este hombre que era ciego, no sé si lo habéis escuchado y lo escuchaste, ¿no? Que fue a ser tratado por una doctora en la terapia y la doctora le vio ciego y dijo, pobre hombre, debió pensar, pobre hombre, mira, haz una cosa para resolver esta tristeza que estás teniendo, porque el hombre estaba ahí por la tristeza, mira, vuelve a tu casa y escribe en una libreta las razones por las cuales estás triste. Y pasaron varios días, varias semanas, y este hombre no venía, y de repente vino y regresó con una maleta. Y le dijo a la doctora, ¿qué llevas ahí? Y dice, bueno, llevo un montón de cuadernos. Y he apuntado en los cuadernos las razones por las cuales ser feliz, estar agradecido. Y decía, doy gracias por el agua fría que cuando me ducho toca mi rostro. Doy gracias por la brisa, doy gracias por la comida. Doy gracias por los pajarillos que cantan. Y empezó a dar gracias, gracias, gracias por todo. Y así llenó un montón de libretas. La doctora se dio cuenta que quien realmente tenía problemas era ella misma. Y este es un ejemplo de algo que creo que debemos entender. No somos bienaventurados, no somos felices, porque no estamos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva de vida. No estamos dispuestos a agradecer lo que Dios hace y cómo lo hace y cómo nos trabaja. Recuerdo la historia de alguien que estaba comiendo, creo que se llaman habas, no sé cómo decir, eso que vas pelando, constelación. Fabas, no habas. Y iba pelándolas, tirando la cáscara y comiéndose la haba. Cruda, está buena, ¿la habéis probado? Está buena, ¿no? Pues la pobre iba y decía, pobre de mí, qué pobre que soy. Mira lo que tengo hoy para comida. Y se comía otra. Y se comía otra. Y pobre de mí, mira lo que... Miró atrás y encontró a alguien que estaba recogiendo lo que él tiraba y se lo comía. Esa historia es conmovedora, pero muy real. Siempre habrá alguien que tendrá más que tú y siempre habrá alguien que tendrá menos que tú. ¿Te hace eso feliz? Hay gente que tiene mucho y no es feliz. Y hay gente que tiene poco y es feliz. Bienaventurados los pobres. Cuando leemos aquí, y ahora lo veremos, algunas de las características, habla directamente de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro problema? Que no sabemos vivir. No sabemos vivir. Y nos centramos más en lo que no tenemos, en vez de aquellas cosas que Dios nos hace disfrutar cada día. Y que hacen que sea tan hermoso, cuando tienes al Señor en tu vida. Porque la felicidad no depende de lo que tienes, sino de a quién tienes. La felicidad no depende de lo que tú eres. Al contrario, eso te va a quitar mucha felicidad. Porque, hermanos, somos una miseria. ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros que ya tenemos cierta edad, seguimos trabajando con nuestro miserable carácter. No controlamos las explosiones de ira. No controlamos la rabia. No controlamos la manera que tratamos a los demás. Alguien que viene con todo el cariño, con todo el amor a hacer algo por ti, lo tratamos mal. Lo menospreciamos a los demás y no nos damos cuenta del valor que tienen hasta que ya no los tenemos. Y no nos damos cuenta del valor de lo que Dios hace hasta que ya no tenemos lo que Dios hace. Y entonces decimos, ¿ay de quién? De mí. Volvemos a echar en nosotros los focos y la atención. No sabemos vivir. No somos bienaventurados. Y Dios tiene que poner el dedo en la llaga y empezar a transformarnos. Y duele. ¿Duele? Duele un montón. Duele un montón. Pero Dios está obrando en tu vida. Y cuando Dios obra, Dios tiene misericordia de nosotros. Hermanos, la congregación, nosotros y las iglesias que a lo mejor ahí están escuchando, no son museos de arte. Aquí no hay ninguna obra de arte. Esto es un hospital de campaña en las puertas del infierno. Todos nosotros íbamos al infierno. Y algunos que estáis aquí hoy y están ahí escuchando, habéis venido con heridas profundas en vuestras vidas. Malos tratos infantiles, abusos infantiles, abusos sexuales. Habéis venido con matrimonios rotos, situaciones realmente paupérrimas, de desgracia. Todos hemos venido heridos. Voy a dar un paso más. Hay personas aquí, ahí, donde
no, soy en yo mismo, que he necesitado ayuda para poder ser realmente otra vez yo. Y salir de debajo de la cama y luchar con mis complejos, miedos, actitudes, frustraciones. Y muchos de nosotros venimos con esas ideas y algunos tienen que ir a los médicos y tomar medicina porque no hay manera de ser bienaventurado. No sabemos cómo vivir. Y tú dirás, oye, un momento, pero conocí al Señor Jesucristo como Salvador personal hace 30 años. Entonces, ¿por qué vives en la miseria? ¿Por qué vives en esa desesperación, en ese descuadre, en esa desfragmentación de tu vida, donde tu vida es un puzzle hecho trozos? ¿Por qué? Y es porque no hemos entendido estas bienaventuranzas que Dios nos da en su palabra. Dios quiere transformarte. La cosa es que la fuerza no está en ti. Y ahí es donde rompe también los esquemas cuando el Señor te dice, mira, tú no puedes hacerlo aunque quieras. El fruto del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y si Dios lo produce, lo ha producido Él. Algunos de vosotros a lo mejor estáis diciendo, bueno, esto no va para mí, yo estoy bien. Ahí está el problema, que estás bien. Cuando todos deberíamos estar de rodillas delante de Dios pidiendo al Señor que nos ayude. Y que sane nuestras heridas, que transforme nuestro carácter. Hombres, ya está bien de ser maltratadores psicológicos con tu esposa. Ya está bien. Mujeres, ya está bien de hacer chantajes a vuestros maridos. Y hemos dado unas tarjetas. Padres, ya está bien de llevar la ira a vuestros hijos, de la manera que lo tratáis. Creando en ellos frustraciones, rabias, complejos que van a seguir el resto de las vidas. Ya está bien de llevarnos la atención hacia nosotros mismos. Eso no es ser bienaventurados. Ya está bien de ser nosotros el centro de todo cuanto existe. Eso no es ser bienaventurado. Ya está bien de crear en nosotros un carácter tan amargo que hasta nuestra cara muestra lo que hay en nuestro corazón. Ya está bien. Si vivimos en el Espíritu, debemos andar en el Espíritu. ¿Y sabéis lo que pasa, hermanos? Que aquí en la iglesia, no hablo solamente de Castellbisbal, generalmente, hay muchas personas heridas dentro de las iglesias. Hay muchas personas que han sido abusadas dentro de las iglesias. Abusadas por hombres que se suben a un púlpito y que creen que tienen la autoridad de mandar a quien quiera, como quiera y donde quiera, porque ellos son el centro de esa religión. Ya está bien. Ya está bien de crear ambientes religiosos que lo único que hacen es una parafernalia que nos dejan cierta actitud de paz y tranquilidad en cuanto a nuestra justicia propia, pero que nada sirven para Dios. Ya está bien. Porque eso no es ser bienaventurado. Si tú estás teniendo un problema de carácter, es necesario que te caigas a los pies del Señor Jesucristo y le digas, Señor, yo no sé cómo vivir. Tengo todo lo que puede darme la felicidad, pero no soy feliz. Porque no reconozco a ti en mi vida. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Creo que ayer hablaba con la hermana Pili, estábamos aquí pasándolo bomba y estábamos disfrutando con las piñatas y tonterías. Y dije, mira, Pili, yo era como una botella de champán con un tapón. Alguien sacó el tapón y hizo ¡pum! ¿Habéis visto lo que pasa, no? ¡Pum! Cuando Dios hace eso en tu vida, empiezas a darte cuenta de lo que realmente importa, lo que es importante. Y lo que importa es que el Señor es lo que me da la felicidad y el propósito de mi vida. A pesar de las circunstancias, Él me lleva a sus pies. Mirad las características en estos últimos minutos del mensaje de estas bienaventuranzas. Ahora, no voy a hablar de todas. Y yo sé que hay un plan y tenemos un objetivo esta semana de seguir tratándolas en nuestra clase, en nuestra aula. Y estoy haciendo propaganda. Si no estás apuntado al aula, ven, apúntate para aprender más sobre estas bienaventuranzas. Pero déjame dar un pequeño bosquejo. Mira lo que dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Bienaventurados los que lloran, versículo 4. 5. Bienaventurados los mansos. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. 7. Bienaventurados los misericordiosos. 8. Bienaventurados los de limpio corazón. 9. Bienaventurados los pacificadores. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Son estas tus características? ¿Eres tú una persona pobre en espíritu? ¿Eres tú una persona que lloras? ¿Eres tú una persona mansa? ¿Eres tú una persona que tiene hambre y sed de justicia? ¿Eres tú una persona misericordiosa? ¿Eres tú una persona limpia de corazón? ¿Eres tú una persona pacificadora? ¿Eres tú una persona que está padeciendo por causa de la justicia? ¿Sí o no? Dependiendo de esa respuesta, vas a ser bienaventurado o vas a ser maldito. Pero déjame explicar también qué es lo que eso significa, porque cuando uno dice, bienaventurados los pobres, dices, ¡wujú! Yo soy uno de ellos, soy un bienaventurado porque no tengo un duro en el banco. Siempre habrá alguien más pobre que tú y siempre habrá alguien más rico que tú. Recuerdo cuando estuvimos en Haití, en la República Dominicana, cuando volví, ese fue uno de los viajes. Bueno, el primero fue en Cuba. Cuando regresé, hermanos, yo era insoportable por días. Porque lo que vi ahí me hizo realmente un shock en mi mente. Cuando gente me pedía, por favor, si tenía una pastilla de jabón para darles. Un bolígrafo. Un rollo de papel higiénico. Y yo tengo aquí, abro el grifo y tengo una ducha de presión de agua que me relaja. Y ahí en Cuba tenía que ducharme en un hotel, en medio de con un cubo de agua, porque es lo que había. Y estábamos en un hotel. A veces no valoramos las cosas y pensamos, soy pobre. No, esto no se refiere a una pobreza material, que hermanos, en el camino en que nos estamos dirigiendo y si las cosas no cambian, muchos de nosotros vamos a ser pobres, y muy pobres. Pero aquí se refiere a los pobres en espíritu. Son personas que estamos buscando realmente la riqueza de Cristo, porque nosotros estamos hartos de nosotros mismos. Nuestro espíritu es pobre. Porque no hay nada que podamos dar a Dios de nosotros mismos. La única riqueza que tenemos es Cristo. Bienaventurados los que lloran. ¿Llorar por qué? ¿Porque no me tocó la lotería? ¿Por eso lloro? ¿Llorar por qué? Los que lloran porque tienen hambre de Dios. Tienen deseo de Él. Tienen un anhelo en su corazón de verle a Él y de estar con Él. Creo que fue ayer que mencionaba yo también en el podcast como una de las razones que puedes llorar es cuando amas a alguien y a lo mejor parece hasta contradictorio, que fluye la emoción, ¿verdad que sí? Y estás ahí, que no sabes cómo controlar esa emoción. Cuando en el libro de Apocalipsis dices, Él secará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Dios conoce tus lágrimas, Él sabe por qué lloras. Bienaventurados los que lloran. Muy rápidamente, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. La humildad es la característica del cristiano. El orgullo es el pecado del diablo. La prepotencia es el pecado del diablo. Los mansos. Esa palabra implica realmente humildad, postrarse ante Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Eso es ser bienaventurado. El versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¡Que se haga justicia! ¿Es eso? No. El único justo es Dios. Y lo que está diciendo este versículo es ese deseo, ese anhelo que por fin venga el Señor Jesucristo, el justo entre los justos, y establezca justicia. Porque la Biblia nos dice no hay justo, ni aun uno. En el Museo del Holocausto, ahí en Israel, ahí en los jardines exteriores, una calle que se llama el Camino de los Justos. Gente que ha ayudado a Israel a convertirse en nación. Es impresionante, es bonito pasear por ese lugar. Pero no se refiere este hambre de justicia a eso, sino que Dios sea realmente el que establezca su justicia en medio de la tierra. Bienaventurados los misericordiosos.
amor incondicional, amor de entrega, amor de Gesed, amor de Corintios 13, como decía Carmen, donde no es simplemente el romanticismo hollywoodiano, ¿verdad que sí? Y yo soy un romántico, está bien. Pero no se refiere a ese amor, sino a amar a alguien que no te ama. Amar a alguien que no lo merece. Amar al punto de que tú mismo ya no eres el centro. Creo haber intentado aprender y darme cuenta de nuevo a amar que el amor a veces es egoísta. Amamos a aquellos que nos dan cierto placer o cierta felicidad, pero cuando alguien no te ama, eso es ser misericordioso. Bienaventurado entonces eres, porque el amor de Dios está en ti y a través de ti, para que moldee nuestro carácter y nos cambie y forme en nosotros al Señor Jesucristo. Versículo 9, bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 8, perdonadme, de limpio corazón. ¿Quién puede limpiar nuestro corazón sino solamente el Señor Jesucristo con su sangre? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo, Jehová, que pruebo los corazones. Dios es el único que puede transformar nuestros corazones. Y hermanos, el Señor lo transforme, porque si hay egoísmo en nuestro corazón es pecado. Si hay maldad en nuestro corazón, hay gente mala, pero mala perversa. Y si no te has encontrado con alguno de esos, gloria a Dios. La Biblia dice que es mejor encontrarse con un oso que con un necio. Y de verdad os lo aseguro. Es así. Pero hay personas que si pueden destruirte, van a por ti. Son malas. Y muchos de los que estáis aquí habéis sufrido la maldad de otros seres. Y tristemente, de personas que deberían haberos amado. Y en vez de haberos amado, os han maltratado, os han hecho de todo. Y solo Dios puede curar esas heridas en vuestros corazones. Y dejar vuestro corazón limpio. Limpio también del rencor. La palabra rencor viene de un término latino que quiere decir también recorderis, recordar. El rencor es cuando recuerdas lo que te hicieron y duele. Eso es rencor. Recuerdas con dolor. Pero el perdón y la misericordia es cuando recuerdas y no sientes. Ya no hay rencor. Ya no hay recorderis, porque todo quedó atrás. Solamente el Espíritu Santo puede producir eso. El fruto del Espíritu en tu vida. Bienaventurados los del limpio corazón. Pero mirad la siguiente palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué hijos de Dios? Porque Cristo es nuestra paz, dice la Escritura. Tú y yo éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Pero Cristo vino para hacer la paz. ¿Habéis escuchado la historia misionera de Hijo de Paz? Se llama, hay libros escritos, creo que hay una película, de dos tribus que se peleaban entre ellas, dos tribus que estaban en guerra, y entonces un misionero habló con esas tribus, decidieron hacer la paz. ¿Y qué hicieron para hacer la paz? Una tribu entregó un hijo de esa tribu a la otra tribu. Este hijo que es nuestro, ahora os lo entregamos para que nuestra sangre esté unida a la vuestra. Para que nuestra tribu ahora tenga raíces con la vuestra. Para que la paz sea a través de este Hijo de paz. Así el Señor Jesucristo fue el Hijo de paz que Dios envió para que tú, enemigo de Dios, hoy seas amigo de Dios como lo fue Abraham. Él hizo nuestra paz. Hermanos, este es fruto del Espíritu Santo también. Hay personas que son especiales para empezar una pelea. Son especiales para poner gente uno en contra de la otra. Son especiales para la crítica, el chisme, el chismorreo, la mentira y todas esas cosas que embadurnan todo de porquería. Eso es de la carne. Pero cuando Dios aquí nos dice los pacificadores, es esa actitud de llevar paz donde había conflicto. Me gustaría ser o conocer, tener conocimiento, no sé si habéis visto a la policía, que a lo mejor hay un grupo de rehenes y se acerca esta policía para poder hablar con los que han tomado los rehenes y llegar a un acuerdo. Es mucha presión psicológica y todo, pero la actitud de estos hombres de poder llevar a un punto de paz en medio del conflicto, se les llama pacificadores.
¿Somos nosotros así? Por último, y sé que durante esta semana vamos a extendernos en nuestros podcasts, en nuestros estudios, pero dejadme dar esta pincelada última. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el mundo nos odia. El diablo nos odia. La carne nos odia. Seguir al Señor Jesucristo implica ser odiado. ¿Han hablado mal de ti? Sin duda alguna. Del Señor Jesucristo se le dijo que era un bebedor comilón, que andaba con mujeres. Blasfemaron su nombre, atacaron su carácter, el único hombre santo, puro, justo. Fue menospreciado, insultado, blasfemado, perseguido. ¿Qué esperas tú? Cuando veo a esos predicadores televisivos o youtubers, lo que sea, que se presentan aquí como los grandes no sé qué, solamente ver a esos hombres me hace ver que no son hijos de Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios tomó su cruz, se humilló a lo sumo, hallado en la condición de hombre y como esclavo, dio su vida por mí. Y me amaba tanto que dice la Biblia en Juan capítulo 13, ese pasaje que me asombra siempre, que tomó una toalla y se la ciñó y lavó los pies de los bienaventurados. Ejemplo os he dado, dijo al terminar de hacer eso. Y si nosotros somos bienaventurados, a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos razón de que estas características de estas bienaventuranzas sean el fruto normal de nuestras vidas. Y se produzcan y se vean y crezcamos en Él. Quiera el Señor ayudarnos a entender cómo podemos ser felices, haciendo que Cristo crezca y nosotros menguemos, siendo Él más y nosotros menos, amándole con todo nuestro corazón. Entonces, y solo entonces, seremos bienaventurados. Yo me considero un bienaventurado. Le tengo a Él. ¿Y tú? ¿Eres bienaventurado? Yo espero que sí. Vamos a orar. Señor, toma estas palabras, Padre. Tómalas. Consuela los corazones del abatido y del triste y del que está atribulado. Pero también, Señor, corrige el corazón del orgulloso y el vanaglorioso. Quebrántalo, Padre, quebrántanos si somos cualquiera de nosotros. Enséñanos también a amar, Padre. Enséñanos a amar a aquellos que están a nuestro lado y nos aman. Ayúdanos a cuidarles, a valorarles, a protegerles, Señor, y servirles. Ayúdanos también a ser misericordiosos con los que no nos aman. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, a ser tiernos, pero no una ternura barata, sino ese amor ágape que solo puede ser del Espíritu Santo y fluir a través de nosotros como meros canales de tu gracia. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo. Te lo pido, Padre, te lo pedimos todos nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo.